en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposo fallecido predijo exactamente lo que su familia intentaría hacerme. Después de 12 años juntos, una carta secreta reveló lo que nadie imaginaba. Tengo 34 años, soy mujer, y hace poco perdí a mi esposo de 36 años debido a un paro cardíaco repentino. Ha sido un periodo extremadamente difícil para mí. Estuvimos casados por 12 años, y aunque ya han pasado 3 meses desde su fallecimiento, el dolor sigue siendo muy reciente. Compartíamos una casa juntos, una hermosa propiedad de 4 habitaciones en un vecindario encantador que nos esforzamos mucho por comprar hace aproximadamente 6 años. Mi esposo siempre fue extremadamente organizado, especialmente en temas financieros. Se aseguraba de que todo estuviera legalmente documentado y en orden, algo a lo que no presté mucha atención en su momento, pero ahora mirando hacia atrás, me siento increíblemente agradecida por cómo se encargó de todos esos detalles. Puede parecer que estoy divagando, pero todo esto tiene relación. La relación con mis suegros nunca ha sido cercana. Siempre han sido muy tradicionales y, siendo sincera, nunca me aceptaron completamente. Decidí enfocarme en mi carrera profesional, soy ingeniera de software, algo que ellos no comprendían porque esperaban que me quedara en casa y tuviera hijos. Siempre fueron educados, pero existía una constante tensión sutil entre nosotros. Mi cuñada, de 38 años, era claramente su favorita. Está casada, tiene 3 hijos, es ama de casa y básicamente representa perfectamente lo que ellos consideran debería ser una hija ideal. La situación comenzó a tomar un rumbo extraño e inquietante poco después del funeral de mi esposo. Al principio, mis suegros parecían genuinamente comprensivos. Trajeron comida, ayudaron con los preparativos del funeral e incluso ofrecieron palabras de consuelo. Por un momento breve, pensé que quizás este podría ser el inicio de una mejor relación con ellos, que tal vez frente a una pérdida tan profunda podríamos encontrar algo en común, pero esa esperanza no duró mucho tiempo. Apenas una semana después del funeral de mi esposo, aparecieron en mi puerta sin avisar y el tono de su visita no era nada parecido a lo que esperaba. Mi suegro, de 65 años, comenzó con un discurso sobre cómo la familia debe permanecer unida en momentos difíciles, y cómo habían estado reflexionando sobre lo mejor para todos. Inicialmente, pensé que quizás estaban ofreciendo algún gesto de reconciliación o intentando consolarme de manera sincera. Por un breve instante, incluso me permití creer que finalmente estaban mostrando algo de comprensión y compasión, después de tantos años de tensión. Pero entonces, la conversación dio un giro completamente inesperado. De repente, lanzaron una propuesta que me dejó sin palabras. Mis suegros me dijeron que debería hacer lo correcto y ceder la casa a mi cuñada y su familia. Argumentaron que como ella tiene 3 niños pequeños, de 8, 6 y 4 años, necesitaban el espacio mucho más que yo. Señalaron que yo era solo una persona viviendo en una casa grande y sugirieron que me mudara al apartamento de 2 habitaciones de mi cuñada. Para empeorar las cosas, incluso tuvieron la osadía de sugerir que yo debería pagarle el alquiler como parte de este acuerdo. Según ellos, esto es lo que mi esposo habría querido. Quedé completamente atónita. Sus palabras se sintieron como una bofetada. ¿Cómo podían ser tan insensibles y fríos? No podía creer lo que estaba escuchando. Me sentí totalmente sorprendida y profundamente herida. Solo habían pasado días desde que perdí a mi esposo, la persona con la que había construido una vida durante 12 años, y ya su familia estaba intentando quitarme el hogar que habíamos creado juntos. Era como si mi dolor no les importara en absoluto. Cuando me negué a considerar la idea, la situación escaló rápidamente. Comenzaron a hacer afirmaciones escandalosas diciendo que, como mi esposo era su hijo, tenían derecho a decidir qué sucedía con su propiedad. Me acusaron de ser egoísta y de no respetar su memoria al no ayudar a mi cuñada. Mi suegra incluso comenzó a llorar, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y deshonrando los deseos de mi esposo. No podía entender cómo podían comportarse de esta manera. Sentía que mi dolor les era completamente indiferente. Todo el sufrimiento por el que estaba pasando, lo único que parecía importarles era lo que podían quitarme, como si mis sentimientos no contaran. Perder a mi esposo ya era lo más difícil que había enfrentado en mi vida y ahora su familia estaba aumentando ese dolor, tratándome como un obstáculo para sus planes. Estaba devastada, furiosa y completamente abrumada. Su comportamiento dejaba claro que la justicia o la decencia no les importaban. Estaban decididos a conseguir lo que querían sin importar cuánto me lastimara. Pero no terminó ahí. El acoso solo empeoró con el tiempo. Durante días continuaron apareciendo en mi casa sin previo aviso, tocando el timbre y golpeando la puerta como si tuvieran todo el derecho a estar allí. Si no respondía, me llamaban repetidamente, a veces una llamada tras otra hasta que sentía que no podía escapar de ellos. Además, comenzaron a involucrar a otros miembros de la familia.
Personas con las que no había tenido contacto en años de repente comenzaron a comunicarse conmigo, diciéndome que debía pensar en los niños y hacer lo correcto cediendo la casa. Sentía que estaban intentando desgastarme desde todos los ángulos, usando la culpa y la presión para conseguir lo que querían. Lo peor fue el comportamiento de mi cuñada. Comenzó a publicar mensajes pasivo-agresivos en redes sociales, claramente dirigidos a mí, con frases como: algunas personas no tienen corazón, y las familias deberían cuidar de la familia. Era un intento tan evidente de presentarme como la villana y me dolía profundamente. No solo porque era injusto, sino porque ya estaba luchando por mantenerme fuerte después de perder a mi esposo. En lugar de apoyarme, estaban intentando hundirme. Cada golpe en la puerta, cada llamada, cada mensaje se llevaba la poca paz que me quedaba. Me sentía constantemente al borde, esperando el próximo ataque. Era agotador y emocionalmente devastador. Finalmente me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Ya estaba lidiando con un dolor inimaginable y su comportamiento me estaba llevando al límite. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar. Necesitaba protegerme, no solo de sus reclamos sobre la casa, sino del estrés implacable y la manipulación a la que me estaban sometiendo. Decidí que era momento de buscar asesoramiento profesional, así que contacté al abogado de mi esposo. Tan pronto como le expliqué la situación, no perdió tiempo en organizar una reunión con mis suegros. No estaba segura de qué esperar, pero esperaba que finalmente pudiera poner fin a su comportamiento. Lo que no imaginaba era lo preparado que había estado mi esposo para una situación como esta. Cuando mis suegros llegaron a la reunión, el abogado fue directo al punto. Comenzó explicando los hechos legales sobre la casa. Les informó que la propiedad estaba completamente pagada, y era de propiedad conjunta de mi esposo y yo con algo llamado derecho de supervivencia. Esto significaba que cuando mi esposo falleció, la propiedad de la casa se transfirió automáticamente a mí. No había ninguna laguna legal, ninguna zona gris. Era mía, justa y legalmente. Luego dio un paso más y presentó el testamento de mi esposo. Aparentemente, mi esposo lo había actualizado apenas un año antes, dejando muy claro que todo debía pasar a mí, y que su familia no debía impugnarlo. Escuchar esto dejó a mis suegros visiblemente impactados. Pero eso ni siquiera fue el final. El abogado entonces sacó registros detallados que mi esposo había mantenido a lo largo de los años. Había documentado cada ocasión en que sus padres intentaron interferir en nuestras decisiones financieras. Tenía notas sobre las veces que lo presionaron para hacer grandes compras, como adquirirles una casa de vacaciones, e incluso casos en los que habían tratado de entrometerse en nuestros planes para el futuro. Mi esposo había sido más consciente de su comportamiento de lo que yo me había dado cuenta, y había tomado medidas rápidamente para protegerme. La mayor sorpresa llegó cuando el abogado les entregó una carta. Una que mi esposo había escrito específicamente pidiendo que se compartiera solo si su familia intentaba impugnar el testamento, o acosarme después de su muerte. En la carta, mi esposo expresaba sus sentimientos más profundos. Escribió sobre lo tremendamente decepcionado que estaría si sus padres alguna vez actuaban de esta manera hacia mí. Les recordó cuánto me amaba, y lo importante que era para él que me trataran con respeto y amabilidad, especialmente en su ausencia. Era como si hubiera anticipado exactamente lo que podrían intentar hacer, y se hubiera asegurado de que no pudieran manipular la situación a su favor. La sala quedó en completo silencio después de que el abogado terminó. Mis suegros parecían totalmente desconcertados, y por primera vez, no parecían tener palabras. Era evidente que el mensaje de mi esposo había tocado un punto sensible, y solo podía esperar que finalmente entendieran lo equivocado de su comportamiento. Para mí, descubrir cuánto esfuerzo había puesto mi esposo en protegerme trajo una mezcla de emociones: dolor, amor y un abrumador sentimiento de gratitud. Incluso en su ausencia, estaba defendiéndome, y eso me dio la fuerza para continuar. Lo que más sorprendió a mis suegros fue cuando el abogado reveló que mi esposo había establecido un fideicomiso para la educación de los hijos de mi cuñada. Pero había una condición importante: el fideicomiso quedaría anulado si su familia alguna vez intentaba presionarme sobre cualquiera de sus bienes después de su muerte. El abogado dejó claro que su comportamiento se consideraba acoso y que si no cesaban, arriesgarían perder el fideicomiso para sus nietos e incluso podrían enfrentar consecuencias legales. Eso pareció silenciarlos por un tiempo. Pero fue un duro recordatorio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para intentar controlar todo, incluso después de la partida de mi esposo. Desde la reunión con el abogado, no he tenido noticias de mis suegros. Mi cuñada eliminó sus publicaciones en redes sociales, y ahora todos me han bloqueado en todas las plataformas. Algunos miembros de la familia extendida se han comunicado para disculparse, diciendo que no tenían idea de la situación completa, y no se dieron cuenta de hasta dónde había llegado su comportamiento.
Es extraño escuchar eso de ellos, pero al menos algunos parecen estar reconociendo lo que realmente ha estado ocurriendo. En este momento, me siento muy conflictuada. Por un lado, estoy aliviada de que mi esposo tomara medidas para protegerme incluso después de su muerte. Estoy agradecida de que se asegurara de que su familia no me presionara, pero al mismo tiempo, me rompe el corazón que su familia se volviera contra mí tan rápidamente. Siento que no les importaba en absoluto, y solo me veían como alguien a quien manipular para su propio beneficio. Pensé que serían más comprensivos, especialmente después de todo lo que había pasado, pero en cambio hicieron que este momento difícil fuera aún más doloroso. No puedo evitar preguntarme si podría haber manejado la situación de manera diferente. Tal vez podría haber intentado hablar con ellos antes de acudir al abogado, pero honestamente, la presión y los sentimientos de culpa se sentían abrumadores y no sé si podría haber hecho mucho más sin desmoronarme completamente. ¿Fue demasiado duro involucrar al abogado? Se siente como la decisión correcta ahora, pero también me hace sentir que he perdido aún más que solo a mi esposo. Toda esta situación ha hecho que el dolor sea aún más difícil de sobrellevar. Lo extraño tanto y lidiar con el comportamiento de su familia solo agrega otra capa de dolor para la que no estaba preparada. Actualización 1. Hola a todos. Han pasado unos días desde que compartí lo que sucedió y, sinceramente, me he sentido abrumada por todo el apoyo y la amabilidad que he recibido de tantos de ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y contactarme. Sus palabras reflexivas y consejos realmente me han ayudado a sentirme menos sola durante un momento tan difícil. Estoy muy agradecida de haber escuchado a algunos de ustedes que sugirieron tomar precauciones adicionales para mi seguridad. No era algo en lo que inicialmente pensara mucho, pero ahora que lo he hecho, me siento mucho más tranquila. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Es uno de esos detalles que parecen pequeños, pero me dio una sensación de control y seguridad que desesperadamente necesitaba. También instalé una cámara para el timbre de la puerta y, sinceramente, desearía haberlo hecho antes. Es un alivio poder ver quién está en la puerta sin tener que abrirla, y es especialmente útil ahora cuando me siento un poco ansiosa. Afortunadamente, mis suegros no han vuelto a aparecer, pero solo saber que tengo estas medidas en su lugar me da cierta tranquilidad. Es una preocupación menos en medio de todo este caos. Por supuesto, justo cuando empezaba a sentirme un poco más estable, recibí una carta del abogado de mis suegros. Sabía que llegaría en algún momento. Si algo caracteriza a mis suegros es su persistencia, pero aún así logró desestabilizarme. En la carta, afirmaban que tenían derecho a la casa porque, según ellos, fue una compra familiar. Leer eso me hizo hervir la sangre. Es una mentira tan evidente. Mi esposo y yo trabajamos arduamente para comprar esta casa juntos. Ahorramos durante años y lo logramos con nuestro propio dinero. No hubo participación familiar, financiera ni de ningún otro tipo. La casa era nuestro sueño, algo que construimos juntos, y que ellos intenten reescribir la historia de esa manera es indignante. Reenvié la carta a mi abogado inmediatamente, y afortunadamente fue rápido en tranquilizarme. Me aseguró que sus afirmaciones eran completamente infundadas y no tenían base legal alguna. Me dijo que no me preocupara y que él se encargaría de todo, lo cual fue un gran alivio. Aún así, es difícil no sentirse afectada cuando siguen atacándome de esta manera. Parece que están intentando desgastarme, con la esperanza de que eventualmente me rinda y ceda a sus demandas. Pero he tomado mi decisión. No voy a dejar que ganen. Esta es mi casa, y no voy a permitir que me intimiden para que la abandone. Por otro lado, algunos de ustedes habían preguntado sobre el fideicomiso que mi esposo estableció para sus sobrinos, y después de ver sus comentarios, decidí indagar un poco más con mi abogado. Lo que descubrí, sinceramente, me hizo llorar. Mi esposo había reservado 100.000 liras para cada uno de los niños para usar en su educación. Es algo tan generoso y considerado, y realmente muestra cuánto le importaba su familia. Incluso con toda la tensión con sus padres, quería asegurarse de que sus sobrinos tuvieran la oportunidad de construir un futuro mejor para ellos mismos. Es solo un recordatorio más del tipo de persona que era, generoso, previsor y profundamente cariñoso. Lo que es difícil de entender es cómo sus padres podrían estar dispuestos a arriesgar todo eso. Al intentar quitarme la casa, podrían haber puesto en peligro todo el fideicomiso. Es más que egoísta y es totalmente irresponsable. Es difícil creer que pusieran su propia codicia por encima de algo tan importante como la educación de sus nietos. Es desgarrador e indignante a la vez. Mi esposo quería tanto para su familia, y es doloroso ver lo poco que valoran sus deseos, pero no importa lo que hagan, estoy decidida a honrarlo y proteger lo que trabajó tan duro para crear, tanto para mí como para esos niños. Recientemente descubrí algo más que solo aumentó mi frustración.
El mejor amigo de mi esposo me contó que mis suegros han estado difundiendo rumores sobre mí, diciendo que los sorprendí con acciones legales. Según ellos, solo estaban tratando de ayudar, y yo reaccioné de forma exagerada. Es realmente molesto porque eso ni siquiera se acerca a la verdad. Están intentando presentarse como víctimas cuando todo lo que he hecho es defenderme contra sus absurdas demandas. Se siente tan injusto, pero a estas alturas supongo que no debería sorprenderme nada de lo que hagan. El lado positivo en todo esto es el mejor amigo de mi esposo. Ha sido un apoyo increíble. No solo ha estado ahí para mí emocionalmente, sino que también ha estado desmintiendo sus mentiras. Incluso ha mostrado a la gente capturas de pantalla de las antiguas publicaciones eliminadas de las redes sociales de mi cuñada. Esas en las que me criticaba y trataba de hacerme sentir culpable. Gracias a él, la gente está viendo a través de su falsa narrativa. Ni siquiera puedo expresar con palabras cuánto aprecio que me defienda. Es reconfortante saber que no todos están creyendo su versión, y que tengo personas de mi lado. Emocionalmente, sin embargo, toda esta situación ha sido agotadora. En cada rincón de la casa, veo recuerdos de mi esposo y la vida que construimos juntos. Pusimos tanto amor y esfuerzo en este lugar, como el tiempo que pasamos los fines de semana haciendo pequeñas renovaciones, o cómo elegimos cuidadosamente muebles y decoraciones que reflejaran nuestra personalidad. Esta casa era nuestro refugio, nuestro santuario. Ahora, esos hermosos recuerdos están ensombrecidos por todo lo que ha hecho su familia, y es una mezcla tan difícil de emociones para procesar. Quiero concentrarme en el amor y la felicidad que compartimos, pero la ira y el dolor por su traición siguen surgiendo. A pesar de todo esto, estoy haciendo todo lo posible para seguir adelante. He decidido que no voy a permitir que arruinen esta casa para mí. Este es mi hogar y lo estoy reclamando poco a poco. He comenzado a reorganizar algunas habitaciones, y a hacer pequeños cambios aquí y allá, para ayudar a que se sienta como mi propio espacio nuevamente. Compré algunas flores frescas para la sala de estar, lo que realmente ha iluminado el ambiente más de lo que esperaba. También puse cortinas nuevas en la cocina que han transformado completamente el ambiente de la habitación. Es algo pequeño, pero se siente como un progreso. Cada pequeño paso se siente como una victoria, por pequeña que sea. Es agridulce. Por un lado, es difícil hacer cambios en un lugar que guarda tantos recuerdos de mi esposo, pero por otro lado, me está ayudando a encontrar un poco de normalidad y control en medio de todo este caos. Es como recuperar mi vida pieza por pieza. No es fácil y todavía tengo días difíciles, pero estoy decidida a no dejar que las acciones de su familia eclipsen la vida que construimos juntos. Me lo debo a mí misma y a él seguir adelante, aunque sea un paso a la vez. Actualización 2. Las cosas han dado un giro completamente inesperado, y, sinceramente, todavía estoy tratando de asimilarlo todo. Hace unos días, el esposo de mi cuñada se puso en contacto conmigo en privado. Decir que me tomó por sorpresa sería quedarse corto. Se disculpó repetidamente por todo lo que ha sucedido. Admitió que no tenía idea de lo que su esposa y mis suegros estaban planeando hasta después de que me confrontaran. Parecía genuinamente horrorizado por toda la situación. Aparentemente, lo mantuvieron completamente desinformado. Cuando finalmente se enteró, estaba furioso. Me contó que hubo una discusión muy intensa entre él y mi cuñada sobre todo el asunto. Me dijo que está realmente preocupado por cómo todo esto podría afectar a sus hijos, especialmente el fideicomiso educativo que mi esposo estableció para ellos. Me preguntó si había alguna manera de arreglar las cosas y reparar el daño, pero le expliqué que necesitaba tiempo para reflexionar. Es decir, ¿cómo empiezas siquiera a desenredar algo tan complicado? No se trata solo de perdón. Se trata de protegerme a mí misma y honrar lo que mi esposo hubiera querido. No puedo tomar una decisión apresurada, no con tanto en juego. Al mismo tiempo, he comenzado a escuchar cómo todo este drama está afectando a la familia extendida de mi esposo. La noticia se ha difundido y no está beneficiando a sus padres. 3 de sus primos han cortado relaciones con ellos después de enterarse de cómo me trataron. Me sorprendí al escuchar eso. Los primos se comunicaron conmigo para hacerme saber que estaban horrorizados por las acciones de mis suegros, y no podían apoyar lo que describieron como codicia y crueldad descarada. También expresaron su disgusto por el hecho de que mis suegros estuvieran arriesgando el fondo fiduciario de los niños solo para intentar quitarme la casa. Por supuesto, no todos están tomando partido. Algunos familiares están intentando mantenerse neutrales, lo cual puedo entender hasta cierto punto. Probablemente no quieren verse atrapados en medio del conflicto, pero unos pocos todavía creen la versión distorsionada de mis suegros. Es frustrante, pero no puedo controlar lo que la gente decide creer. Todo lo que puedo hacer es mantenerme fiel a la verdad y dejar que los hechos hablen por sí mismos. Nunca quise que nada de esto causara una división en la familia. Ya he perdido tanto y ahora siento que las consecuencias de esta situación están afectando a todos.
Pero al mismo tiempo, es difícil no sentir que mis suegros se han buscado esto. Tomaron sus decisiones repetidamente y ahora están enfrentando las consecuencias. Es triste ver cómo se desmoronan las relaciones familiares de esta manera, especialmente sabiendo cuánto le importaba a mi esposo su familia. Pero al final del día, sus acciones fueron egoístas, y este es el resultado de sus propias decisiones. En este momento, solo estoy tratando de afrontar todo un paso a la vez. No quiero apresurarme a tomar decisiones o hacer algo de lo que podría arrepentirme más adelante. Es complicado. Necesito protegerme mientras también averiguo qué es lo mejor para el futuro. Una cosa es segura, sin embargo, todo este problema me ha mostrado con quién puedo contar y quién realmente me apoya, y por eso estoy agradecida. Mientras tanto, mi abogado envió una contundente respuesta a las afirmaciones de mis suegros, dejando claro que sus argumentos eran completamente infundados, y advirtiéndoles que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales. Desde que se envió esa carta, no he escuchado una palabra de ellos. Y aunque el silencio es un alivio, también sirve como recordatorio de lo tóxico que todo se ha vuelto. Tengo la esperanza de que finalmente hayan entendido el mensaje, pero aún me mantengo cautelosa. Las cerraduras han sido cambiadas y la cámara del timbre me da una garantía adicional. Por primera vez en semanas, puedo respirar un poco más fácilmente, y se siente como una pequeña victoria. También he comenzado a ver a un terapeuta, y sinceramente, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado durante todo este proceso. Hablar con alguien neutral realmente me ha ayudado a procesar todo lo que ha ocurrido. Mi terapeuta me recordó que está bien llorar no solo por mi esposo, sino también por la relación que pensé que tenía con su familia. Es difícil admitirlo, pero de alguna manera, siento que también los he perdido a ellos, especialmente a mi cuñada, con quien creía tener un buen vínculo, aunque han demostrado que nunca estuvieron realmente de mi lado. Esa pérdida duele. Pero aceptarla ha sido una parte importante de mi proceso de sanación. Aún así, no puedo sacudirme el peso de todo lo sucedido. La disculpa del esposo de mi cuñada me ha dejado con sentimientos encontrados. Por un lado, aprecio su honestidad y que esté dispuesto a enfrentar la situación. Está claro que está tratando de hacer lo mejor para sus hijos, y no puedo culparlo por eso. Pero por otro lado, es difícil separarlo del daño que su esposa y mis suegros han causado. ¿Debería considerar algún tipo de compromiso por el bien de los niños, o eso solo abriría la puerta a más problemas en el futuro? No quiero que los niños paguen por lo que sus padres han hecho, pero al mismo tiempo, necesito protegerme y preservar mi tranquilidad. Es un equilibrio difícil de encontrar, y no estoy segura de cuál es la decisión correcta. En cuanto a la división familiar, estoy dividida. Una parte de mí se siente culpable de que mis acciones, aunque justificadas, hayan contribuido a la creciente división dentro de la familia. Pero otra parte de mí sabe que mis suegros son responsables de sus propias acciones. Ellos eligieron priorizar la codicia sobre la decencia, y ahora están enfrentando las consecuencias. Estoy haciendo todo lo posible por centrarme en el apoyo que recibo de las personas que realmente se preocupan por mí. El mejor amigo de mi esposo, sus primos solidarios e incluso desconocidos que se han comunicado en línea, todos me han recordado que no estoy sola en esto. Es reconfortante saber que hay personas que ven la situación por lo que es y están aquí para apoyarme. Al final del día, solo estoy tratando de tomar las cosas un paso a la vez. Este camino ha sido abrumador, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta, pero en este momento, me estoy concentrando en encontrar fuerza en las pequeñas victorias. Y me aferro a la esperanza de que días mejores están por venir. Sé que tomará tiempo sanar y resolverlo todo, pero estoy haciendo todo lo posible para seguir adelante, sin importar lo lento o difícil que pueda parecer. Actualización 3. Hola a todos, después de mucha reflexión, finalmente tomé una decisión sobre cómo quiero seguir adelante, y se siente correcta para mí. Con la ayuda de ustedes y las pocas personas en mi vida en las que confío, he dado un paso importante hacia la sanación, pero lo estoy haciendo en mis propios términos. Envié un correo electrónico a mis suegros y a mi cuñada, estableciendo claramente mis límites. Les comuniqué que estoy dispuesta a mantener una relación con los niños a través de su padre, y que el fideicomiso educativo que mi esposo estableció para ellos permanecerá intacto siempre y cuando respeten mis límites, y dejen de intentar reclamar mi casa u otros bienes. El esposo de mi cuñada respondió positivamente, lo cual fue un alivio. Me agradeció por mi disposición a mantener el fideicomiso de los niños, y me aseguró que se encargaría de que se respetaran mis límites. Sin embargo, la respuesta de mis suegros fue mucho más fría. Me enviaron un breve correo electrónico diciendo que necesitaban tiempo para procesar todo. Sinceramente, eso está bien para mí. He comprendido que no necesito apresurar ninguna decisión, o tratar de forzar relaciones que no son saludables. Mi consejero me ha ayudado a entender que establecer límites no es egoísta.
De hecho, es necesario para mi bienestar. El mejor amigo de mi esposo y su esposa han sido una fuente increíble de apoyo durante todo este proceso. Vienen a cenar una vez por semana, y es tan reconfortante poder compartir historias y recuerdos de mi esposo con personas que lo amaban tanto como yo. Su presencia ha significado muchísimo para mí, especialmente durante esos momentos en los que sentía que estaba cargando con todo yo sola. También han sido muy proactivos ofreciendo su ayuda en caso de que mis suegros intenten algo nuevamente, aunque espero que eso no suceda. Su amistad ha sido un salvavidas, recordándome que no estoy sola en esta situación. Desde un punto de vista legal, he tomado algunas medidas adicionales para protegerme. Mi abogado me ayudó a actualizar mi propio testamento y asegurarme de que todos mis documentos importantes estuvieran en orden. No es algo que esperaba tratar en este punto de mi vida, pero me ha dado tranquilidad. También me he asegurado de documentar todo lo que ha ocurrido, por si alguna vez necesito referirme a ello en el futuro. Por ahora, las cosas han estado tranquilas. Mis suegros no han intentado contactarme de nuevo, y tengo la esperanza de que finalmente se dieron cuenta de que no tienen ningún caso legal. Quiero tomarme un momento para agradecer a todos los que me han apoyado durante todo este difícil periodo. Su aliento, consejos y amabilidad han significado más para mí de lo que puedo expresar realmente. Este camino ha sido increíblemente difícil, y a veces se ha sentido como una batalla cuesta arriba, pero saber que hay personas que genuinamente se preocupan por mí, me ha dado fortaleza cuando más la necesitaba. A veces la familia no es solo cuestión de sangre, se trata de las personas que están a tu lado cuando todo se derrumba. Estoy profundamente agradecida por las personas que han permanecido junto a mí a través de todo esto.